Bueno, seguimos con subordinadas. Hoy vamos a ver das Satz o das Sätze, ¿sí? Oración subordinada con esta conjunción subordinante que es das. Bien, para repaso de la clase pasada habíamos dicho que hay tres categorías de nexos. Están los coordinantes, los subordinantes y bueno, acá conjunciones correlativas o de correlatividad. Y estábamos acá en las subordinantes. En las coordinantes, que todavía no las estudiamos en detalle, pero und, por ejemplo, que aparece en todas las oraciones que estudiamos y que analizamos hasta ahora, es un ejemplo de un nexo coordinante. Seguimos con las subordinantes, habíamos visto la clase pasada que hay de todo tipo, ¿no? Causales, concesivas, y habíamos visto cómo el pronombre relativo funciona también como un nexo subordinante y no es una conjunción. Bueno, ¿qué pasa con das? Conjunción subordinante, o sea que introduce una oración relativa a la cual conecta, es decir, a esta oración relativa la conecta con una oración principal. Habíamos visto cuando desarrollamos un poquito esto, los nexos coordinantes y subordinantes, que las oraciones que aparecen vinculadas por un nexo coordinante, como por ejemplo una conjunción tipo und, ¿no? Y tienen cierta autonomía, o sea, pueden estar separadas y tienen sentido. Ahora van a ver con estas, con las das Satz o las das Sätze, que en realidad la oración principal en sí no tiene un sentido. Tiene que venir complementada por la oración que introduce esta conjunción subordinante, das. Bien, y acá la regla de oro de las subordinadas es que el verbo siempre está al final. Y estas son pautas también para buscar a la hora de hacer la traducción. Bueno, a ver cómo organizamos toda esta información que nos aparece. Quizá no sabemos, no sabemos qué significan todos los elementos o no podemos identificar en el análisis inmediatamente qué significa o qué tipo de qué palabra se trata por ahí, pero bueno, el verbo nos va acomodando, ¿no? Porque el verbo dirige la oración. Entonces acá le pongo ejemplos para que todo esto abstracto se vaya haciendo un poquito más claro. Bien, ich weiß, dass heute kommt. Y acá la traducción, sé que él viene hoy. Veamos entonces un poquito en el análisis, ya está marcado acá obviamente. Está la coma, que habíamos dicho es típico en las oraciones estas conectadas por un nexo subordinante, acá das una conjunción. Entonces lo que decía hace un ratito, el das introduce una subordinada donde el verbo va a estar al final conjugado, ya no más en la posición número 2 como en las oraciones principales, o sea, Hauptsätze, Hauptsatz, oración principal. ¿Sí? Quedamos en eso, ¿no? Con la abreviatura, las iniciales HS, Hauptsatz, y la oración subordinada NS, Nebensatz. Bien, entonces acá tenemos la Hauptsatz y acá tenemos la Nebensatz. Y lo que les decía recién, fíjense, la oración subordinada, perdón, la oración principal, ich weiß. Si yo sé, tiene sentido en sí, pero no en el sentido total que viene dado por la unión o este gran sentido que se arma a partir de la combinación de una subordinada y de una principal, ¿no? O sea, yo puedo decir yo sé y eso tiene sentido, pero acá la idea es yo sé qué. Eso significa la oración. Yo sé que él hoy viene. Sé que él viene hoy. Esa es la traducción correcta en castellano, el sentido. Reproduce el sentido bien. Tomemos la que sigue. Ich glaube, dass sie heute gekommen ist. Perdón, acá me confundí con la traducción. Yo creo, dice acá. Yo creo. Si yo digo ich glaube,
Sí, eso puede tener un sentido en sí, que a priori sería como religioso, ¿no? Expresa una creencia religiosa. Pero acá lo que está diciendo es que yo creo, ¿no? El sujeto este, yo creo algo. Y ese algo viene con la oración subordinada acá. Yo creo que ella hoy ha venido. Tenemos un perfect acá. Gekommen ist. Quería poner distintas formas de verbo, entonces puse acá, utilicé un perfect. Fíjense, el auxiliar, que es el verbo que está conjugado, es el que va al final, mientras que el participio está antes, precediendo el verbo. Acá para que tengan una pauta de cómo son las oraciones subordinadas con perfect. Yo creo que ella ha venido hoy. La que sigue. Ich sagte, dass wir heute Abend kommen. Dije que venimos esta noche. Vamos a la oración principal. Ich sagte. Esa no tiene sentido en sí misma, ¿no? O sea, fuera es como que exige un contexto o algo que se ha dicho, ¿no? Ich sagte. Nunca van a ver una expresión que empiece así. Ich sagte, punto. Yo dije, punto, ¿no? Tiene que venir, en todo caso, un objeto directo. ¿Qué dije? Y esto es interesante porque creo que lo puse más abajo. Sí, la oración subordinada puede ser sustituto de un objeto directo. Funciona frecuentemente de esa manera. Acá yo puse otros ejemplos para explicar eso, pero veamos que acá se cumple esto, ¿no? Son todos verbos transitivos. Yo sé que, yo sé algo. Que sé, ta, 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 das heute kommt. Ich glaube, yo creo, que creo, bla, 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 das sie heute gekommen ist. O sea, la oración subordinada está cumpliendo esa función de objeto directo. Para los de letra, los que estudiaron en griego, esto es como la objetiva en griego. Y seguramente en latín debe tener un correlato así también, ¿no? Yo no sé latín, pero vienen introducida con esto por el qué. Yo sé qué. Y también para los que conocen un poco de estas lenguas, saben que las objetivas generalmente vienen vinculadas o sí, están ligadas a ciertos verbos, ¿no? Verbos del decir, verbos del pensar, que expresan algo así, una opinión. Por eso yo elegí estos verbos y los subrayé acá. Yo sé, ich weiß, para los que no saben griego ni latín, lo que pasa es que estas oraciones que vienen, cuando la principal tiene este tipo de verbos, saber, digamos, yo más que explicarlo prefería poner directamente qué tipos de verbo aparecen, ¿no? Sagen, glauben, wissen, hoffen, esperar, ¿sí? Van con esta, seguidas de esta conjunción subordinante que. Y acá, bueno, como dice acá, la oración subordinada con das puede estar delante o detrás de la oración principal. Esto, acuérdense, con los pronombres relativos no pasaba, ¿no? El pronombre relativo siempre viene después, porque está sustituyendo a un nombre. Das wir heute kommen, es decir, acá la pongo delante de la principal, hoffe ich. Y acá lo que sucede es, ya lo habíamos explicado en la clase anterior, la oración subordinada cumple el rol de posición 1. Es como que está en su totalidad ese bloque en la posición 1 y después viene el verbo en la posición número 2, en la oración principal. Por eso, digamos, si ustedes comparan esta oración principal con las anteriores, acá, por ejemplo, ich weiß, o sea, el verbo está en segunda posición, ¿no? Después del sujeto. En cambio acá, en hoffe ich, está el verbo y después el sujeto. Y esto es que nosotros hoy lleguemos, eso espero. Fíjense este verbo, ¿no? Hoffen, son los que en castellano generalmente van con el modo subjuntivo. Y esto es una pista que les doy ahora para la traducción de la oración del texto de Zaratustra que vamos a hacer. Bien, acá pongo un cuadrito también
donde va un poquito más, yo lo tomé esto de un libro, va un poquito más en detalle, con una oración subordinada, un poquito más compleja que la que puse recién, el análisis, que a mí me pareció bastante bueno el cuadrito, por eso lo puse. Satzbau, o sea, la estructura de la oración, ¿no? Y está bueno porque tiene también la traducción en inglés. Bien, ¿cómo leemos este cuadrito? Vamos a la traducción. A mí no me gustaba en principio porque decía esto Martin Weiss, no me gustaba eso, pero bueno, el cuadrito está tan bueno que vale la pena. Martin Weiss, dass im Winter in den Alpen Schnee liegt. Pongo algunos elementos acá para que podamos entender lo que está diciendo ahí la oración. El verbo wissen de la oración principal, fíjense que donde está marcado acá, subyunción, dice esto la conjunción subordinante, das. Wissen, saber, él sabe, weiß, ¿no? En presente del indicativo, weiß. Das, que, ¿no? La conjunción, liegen, en este caso significa haber. Nosotros creo que ya habíamos estudiado en una de las primeras clases este liegen. En este caso significa saber. Y pongo acá la oración subordinada, pero desplegada como oración principal. Im Winter liegt Schnee in den Alpen. ¿Sí? O sea, acá el verbo liegen conjugado va a estar en posición número 2. En invierno, im Winter es bastante fácil, ¿no? Lo que dice ahí. Hay Schnee, se lo pongo acá, der Schnee, la nieve. Fíjense, der Schnee es masculino, ¿no? En el nominativo. Schnee liegt in den Alpen. Esto es un complemento de lugar, ¿no? Miren las preposiciones. Interesante acá el uso porque acá está con el sentido locativo, mientras que acá está con el sentido temporal, doble sentido temporal, porque bueno, nosotros también decimos el tiempo para hablar del tiempo climático, ¿no? En el sentido ese, ¿cómo se dice? El tiempo meteorológico. Im Winter liegt Schnee in den Alpen. Ok. Bueno, vamos acá a la subordinada. Schnee, ya está todo, ¿sí? Winter, invierno, obvio. Winter, ¿no? Martin Weiss. Acá tenemos la Hauptsatz, fíjense. Está marcado acá en el cuadrito. Y la coma. Y después viene la Nebensatz, NS, introducida por lo que estos llaman subjunción, que es la conjunción subordinante. Dass im Winter in den Alpen Schnee liegt. O sea, Martín sabe que en invierno en los Alpes hay nieve. Más correctamente, Martín sabe que en invierno hay nieve en los Alpes, ¿no? Varias cosas acá. La conjunción hace que el verbo liegen, remítanse, vean esto, ¿no? Mientras voy explicando. El verbo liegen, conjugado, va a tener que ir al final, que está acá, conjugiertes Verb, verbo conjugado, al final. Fíjense acá en la oración principal, conjugiertes Verb, donde está. Martin Weiss. O sea, acá la subordinada está después de la oración principal. Y lo que ustedes se pueden preguntar acá, ¿por qué im Winter in den Alpen Schnee, in den Alpen Schnee? Bueno, la regla esta que habíamos estudiado, te, ca, mo, lo, ¿no? Temporal, causal, modal, local. Acá tendremos te, lo, que es la clásica, ¿no? Telo. Temporal, habíamos dicho, im Winter, temporal, antes que local, ¿dónde? In den Alpen. Temporal antes que local. Y con eso ya está. Y después, acá ponen otro ejemplo, de nuevo, repiten este ejemplo, pero invierten el orden. O sea, ponen la subordinada, das im Winter in den Alpen Schnee liegt, weiß Martin. O sea, con la principal después de la subordinada. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el orden weiß Martin Weiss, se invierte porque acá el verbo tiene que estar el verbo conjugado, tiene que jugar el lugar tiene que ocupar el lugar número 2 y la subordinada va a estar ocupando ese lugar de posición 1, la totalidad de la subordinada. ¿Perfecto? ¿Se entiende? Bien, corto acá y vamos con la traducción y un ejemplito más.